Hola a todos, a todas, a todes. Estamos acá en Concepción, en la sala de teatro Andrés Pérez Araya. Estamos en el camarín de la sala y queremos ocupar este espacio. Lo hemos aquí adaptado con una pequeña pantalla para poder hablar sobre teatro, para poder conversar sobre este arte milenario que a algunos nos enamora y a mucha gente le atrae. Queremos partir estas pequeñas conversaciones o ciclos de conversaciones sobre teatro y queremos iniciarla con los momentos más primarios, ¿no? Con el gesto primordial teatral, como se dice por ahí, que sería el rito. Queremos hoy día, en esta primera conversación, hablar sobre ritos y teatro. Para eso vamos a tener que hacer un pequeño viaje hacia la época antigua, hacia el ser humano que vivió hace cientos de años atrás, miles de años atrás, y reflexionar sobre qué es lo que hacían o cómo pensaban estos seres humanos y cómo es que fueron desarrollando actos rituales que después, con el desarrollo del tiempo, se transformarían en teatro. Así que esta primera invitación es hablar sobre el origen del teatro y la relación entre rito y teatro. Bien, dice el amanecer de la humanidad. Vamos a hablar de 4 periodos antes de que nazca particularmente el teatro en la Grecia del siglo V a.C. El primer periodo es el periodo más antiguo y es el periodo más largo que hemos vivido como humanidad, y lo vamos a llamar el periodo homínido, y que es desde que aparece los primeros homínidos, hacia, algunos dicen 1 millón, 1,5 millones, hasta 2 millones de años atrás, hasta aproximadamente 200.000 años atrás, que es cuando estos homínidos salen de su tierra natal, que sería el África ancestral, o sea, cuando comienzan a poblar el mundo. ¿Cómo era este ser humano de ese periodo? La verdad es que éramos básicamente fuertemente animales, o sea, estábamos más cerca de un ser animal que de un ser propiamente humano. Eso quiere decir que nuestro ser está básicamente dominado por instintos, por el instinto físico, por el instinto de sobrevivencia, por el instinto de procreación, por el instinto de alimentación, de protección. Estos impulsos básicos eran los que sostenían la vida del periodo homínido. Y también algo muy importante de ese periodo es que no existía el lenguaje propiamente tal como lo conocemos hoy, sino que existía lo que se denomina un protolenguaje, un lenguaje muy rudimentario, originario, que básicamente de manera muy general nominaba cosas del entorno. También podemos decir que la mente de este ser humano, de estos seres humanos, era una mente que los antropólogos o los estudiosos de la conciencia, los estudiosos transpersonales, denominan una conciencia orobórica. Eso quiere decir que tenían poca conciencia del ser, de la autonomía, poca conciencia de su identidad. O sea, había un yo, un sujeto todavía indiferenciado, fusionado con la naturaleza, lo que no le permitía tener una clara conciencia del futuro, una clara conciencia de la muerte, y por lo tanto no estaba imposibilitado de crear artefactos culturales, o sea, crear un lenguaje, crear un rito, ser consciente de ese rito, ser consciente de ese rito. Ese es el periodo que llamamos homínido. El segundo periodo es el periodo mágico. Es el periodo que podríamos denominar el periodo del rito, el periodo mágico, el periodo de los chamanes, el periodo de la madre tierra, el periodo de las fuerzas naturales,
un periodo fuertemente, algunos lo denominan un periodo fuertemente matrilineal, con mucha presencia de, de las divinidades femeninas, y también con mucha presencia y valor del valor chamánico, ejercido fundamentalmente por mujeres en muchas de las culturas antiguas. Este periodo data, y aquí estamos haciendo aproximaciones muy generales, así que nada es taxativo, de los 200.000 años antes, desde que sale los homínidos y el sapiens sale desde África a poblar el mundo, hasta aproximadamente el 20.000 antes de Cristo, que es cuando comienza la transición del cambio de nomadismo hacia el sedentarismo, o sea, hacia la aparición de un sistema productivo agrario que va a producir unas transformaciones enormes en la cultura humana. En este periodo se instala fuertemente el rito. Se dice que el rito es la manera que tiene la conciencia originaria de identidad. Aquí el ser humano se comienza a diferenciar de la naturaleza, o sea, el sujeto del objeto siguen caminos distintos, y los seres humanos somos capaces de observar lo otro como algo ajeno y comenzar a tener un principio de identidad. Esta noción primaria de identidad genera un enorme éxtasis, o sea, un enorme entusiasmo por el descubrimiento de esta identidad, pero también genera mucho temor y mucho miedo. El rito se dice que va a ser el instrumento cultural que crea a la humanidad para sentirse parte de un lazo originario, para sentirse parte de un todo, para no alejarse completamente de la naturaleza, para sentir que es parte o heredero de estas divinidades de la naturaleza. Recordemos que en ese periodo las divinidades son la lluvia, el sol, la tierra, el agua, en fin, o sea, las fuerzas naturales. El rito, particularmente los ritos de iniciación, los ritos funerarios, que son los ritos más antiguos, los ritos de caza, son ritos que intentan conectar al ser humano con estas divinidades naturales y pedirles a ellas también, pedirles energía, vida, sabiduría, fuerza. Por eso en los primeros ritos, recordemos ritos de caza, se danza, se baila, y uno es poseído por la fuerza de ese animal, y después de cazar ese animal normalmente se alimentaban de ciertos lugares, ciertas zonas de esos animales, particularmente el corazón, para que se inyectara en ese ser que cazaba la fuerza ancestral de esa bestia, de ese animal salvaje. El rito es el instrumento que el ser humano utiliza para sentirse parte de un todo, para nutrirse de ese todo y para darse fuerza en una vida que es cada vez más azarosa, porque a medida que avanza va teniendo más conciencia de su individualidad, y esto le aterra bastante porque descubre algo muy importante, que es la mortalidad, el miedo a la muerte. El tercer periodo es el periodo que denominamos periodo mítico, que es el periodo fuertemente de la cultura agraria, y es el periodo donde el ser humano desarrolla el lenguaje, desarrolla la escritura, desarrolla pequeños básicos sistemas algebraicos, o sea, matemáticos, sistemas alfabéticos, y es el periodo que va desde aproximadamente el 20.000 antes de Cristo hasta, podríamos decir, el 600.000 antes de Cristo, ¿no? Ahí pusimos 600, pero eso va a variar de acuerdo a qué lugar uno se refiere, ¿no? A qué lugar, si habla del Valle del Indo, si habla de Egipto, si habla de Grecia, o si habla de Mesopotamia, los años van a ir cambiando, van a ir variando un poco. Este periodo se mantiene en la cultura ritual muy fuerte, pero tenemos a un ser humano que está mucho más empoderado, que tiene clara conciencia del tiempo. El desarrollo del lenguaje, la adquisición y desarrollo del lenguaje, de la escritura, le otorga al ser humano la posibilidad
de concebir el pasado, el presente y el futuro, distinguir claramente la escala temporal. Y eso tiene que ver con el cambio en sus modalidades o sus estilos de vida. Hay menos nomadismo, hay más sedentarismo, hay más control de la agricultura. Se puede plantar y cosechar el próximo año, por lo tanto se puede acumular. Y este proceso de acumulación genera una acumulación de riqueza que va a derivar en el nacimiento de las grandes civilizaciones. La primera que conocemos, 5000 a.C., la cultura y la civilización sumeria. En este periodo, la conciencia del ser humano es una conciencia mítica. Se crean los grandes relatos que fundan las civilizaciones, los pueblos. Cada pueblo necesita una raíz mitológica que le dé sentido a su existencia, y cada pueblo desarrolla ciertos mitos. Casi todas estas divinidades y estos mitos repartidos por distintos lugares del mundo van a ser protohumanos, o sea, un poco centáuricos, o sea, mitad animal, mitad ser humano, o seres como los dioses griegos que tenían muchas formas humanas, y además características humanas. Era muy celosa, Zeus era muy impetuoso, en fin. Los dioses, las divinidades, son los que le dan sentido a esta conciencia que sigue manteniendo ritos, pero que son ritos hoy día no ritos basados en los dioses de la naturaleza, sino que más bien en dioses centáuricos, semi-humanos, que van a ser los que van a llenar la vida cultural de las comunidades. En el caso griego, el dios más importante, los dioses de las divinidades más importantes en el periodo del 1000 al 600 es Dionisio o Dioniso, que es el dios de la fertilidad, que es el dios de la potencia sexual, que es el dios de la renovación, que es el dios de la destrucción y de la vida. Hay algo muy particular que contiene Dioniso, y que es representado con la figura de un toro. Después se va a modificar y va a ir cambiando a la figura de un macho cabrío, ¿no? de una cabra, de un macho. Y estas divinidades van a tener un papel importantísimo en lo que es el nacimiento del teatro, particularmente este dios, que no es un dios griego, es un dios que algunos dicen que viene del oriente, del Valle del Indo, la zona de Pakistán, de India, que atraviesa Anatolia, que sería la zona hoy día que conocemos como Turquía, llega a Egipto, y desde Egipto, donde hay un teatro ritual muy particular, anterior al griego, pasaría este dios de la fertilidad a la zona del Peloponeso, aproximadamente del año 1000 a.C., y se transforma en el dios más importante de la cultura griega en ese periodo, que particularmente se le llama el periodo helénico del oscurantismo. Quizás en otra oportunidad podemos hablar de eso. Ese es el periodo mítico, y ahí ya tenemos a Dionisio instalado en la Grecia del 600 a.C. Estamos a muy poco de llegar al teatro. ¿Quién era este dios? Bueno, hay dos mitos que hablan del nacimiento de Dioniso. Dionisos es un dios, es hijo de Zeus, del dios supremo del panteón griego, y es hijo, una parte de la mitología habla de que es hija de una heroína llamada Semele, y algunos dicen que es de otra divinidad llamada Perséfone. Y en el caso de Semele, ella la esposa de Zeus, muy celosa e impetuosa, al enterarse de este amorío de este dios, que es el padre de Dionisos, manda
a los titanes, que son algo así como los dioses del panteón antiguo griego. De hecho, uno de los titanes es Cronos, el padre de Zeus. Manda a estos antiguos dioses a matar a Dionisio, dan muerte a Sémele y a Dionisio lo devoran, y solamente queda, dejan vivo el corazón de Dionisio. Entonces Zeus toma el corazón, lo deja, lo incorpora, lo introduce dentro de su muslo y lo cría en ese lugar. Por eso Dionisio es denominado el dios de las dos vidas, porque nace, muere y vuelve a nacer. El otro mito habla de que es hijo de Perséfone y que también era celosa, la manda a matar, y bueno, de la misma manera finalmente el corazón, los titanes devoran a Dionisio, y del corazón que sobrevive, su padre Zeus le da vida en su muslo. Este dios es un dios que Zeus da, ojo, aquí hay algo muy importante, Zeus da muerte a los titanes, se venga de los titanes y les lanza un rayo, los pulveriza, y de la ceniza de los titanes y de la tierra nacen los seres humanos. O sea, nosotros tenemos sangre, nuestro cuerpo, los seres humanos, según la mitología clásica griega, en los seres humanos hay fragmentos de Dionisios. Por tanto, nosotros debiéramos expurgar nuestros pecados que cargamos por esta consanguinidad. Cargamos con pecados y tenemos que expulsar estos pecados, purificarnos. Y por eso el rito. El rito, un fragmento del rito clásico de las dionisíacas, del rito a Dionisio, tiene que ver con la siembra, con la cosecha, pero también un fragmento de ese rito tiene que ver con la purificación del alma. Y eso es lo que le interesa a los clásicos, a los clásicos del siglo V, que son los que validan, instauran y protegen a la tragedia griega, recogen ese fragmento de esta divinidad, que es el acto de la purificación. Por tanto, el ritual de purificación de los seres humanos, se decía que te purificabas si no matabas a otros seres humanos y si continuaban los ritos. O sea, teníamos que continuar el rito dionisíaco y a la vez no atentar contra la vida de otras personas. Dionisio, hay fiestas muy populares entre el 1000 y el 600, pero hacia el 600 el rito de Dionisio no es tan popular, está cada vez más en decadencia, producto que también la manera de organización y el desarrollo del pensamiento griego va girando hacia divinidades más equilibradas, más armoniosas, divinidades que potencien más el culto de la racionalidad, el culto de una cultura de ciudades griegas más cooperativas, más armónicas, donde se cuida, se desarrolla, se potencia más y se enseña más el conocimiento de lo humano. Desde ese punto de vista, Dionisio es un ritual que se mantiene, pero que de a poco comienza a mantenerse más como una tradición, como a recordar una tradición, que por el valor mismo del rito. Y es así como aproximadamente a mediados del siglo VI antes de Cristo, por ahí por el año del 540, algunos dicen 536, cuando se producen las primeras, el primer concurso dramático de la historia, que fue en periodo de un dictador, Pisístrato, que gobernó durante 30 años a mano dura la Atenas. En ese periodo se desarrolla el primer gran concurso dramático, que es ganado por un dramaturgo llamado Tespis. Tespis es un dramaturgo muy particular, porque años antes, de hecho, había sido expulsado de Atenas, y algunos dicen que se dedicó a hacer itinerancia, que anduvo en un carro por los distintos pueblos del Peloponeso, y anduvo haciendo teatro
y leyendo sus poemas dramáticos para convertirse en el primer actor itinerante de la historia. Por tanto, tiene el título, Thespis, como el primer dramaturgo, el primer director y el primer actor. ¿Ya? Gana con una obra que me parece que se llama Los Muchachos, en el 536, el primer concurso dramático en la Atenas clásica. Y desde ahí en adelante, lo importante de este Thespis es que Thespis crea el primer personaje en la historia dramática. Toda la tradición dionisíaca venía básicamente con un coro de danzantes, de sátiros, que son los consortes, los acompañantes del dios, y estos sátiros van cantando y bailando, llegan hasta el sitio ritual, y allí se sacrifica a un macho cabrío, una cabra, beben de esa sangre y cantan y bailan en honor al dios. En ese trayecto que se llama el titirambo, que es el trayecto de canto y baile que se llama el titirambo, desde ese fragmento nace la tragedia. Y ahí Thespis lo que hace es crear un personaje, un primer personaje en la historia de la dramaturgia, que dialoga con el líder del coro, que se llama Corifeo. Por tanto aparecen dos personajes, el Corifeo, que es el líder del coro, y este personaje, y dialogan. Y va a ser así durante muchos años, durante por lo menos 30, 40, 50 años, todas las tragedias se van a escribir con dos personajes, hasta que aparece Sófocles, que instala un segundo personaje. Por eso nosotros en Edipo Rey podemos leer a dos personajes. O sea, podemos ver que está Yocasta junto con Edipo en una escena, además del Corifeo. O sea, hay dos personajes. Y después aparecerá, 100 años después, aparecerá Eurípides e incorpora un tercer personaje en escena. Por lo tanto, ya podemos tener a 4 personajes, porque recordemos que también tenemos a Corifeo. Lo que acabamos de ver son cuestiones muy generales sobre el origen del teatro. Sin duda, bueno, yo les voy a recomendar algunas lecturas, les voy a enviar algunos materiales si alguien los solicita para hablar sobre esto, pero hemos entregado una mirada muy general que vamos a complementar con algunos videos, así que espero que haya sido de su agrado, y cualquier consulta escriben, llaman y nos comunicamos. Teatro y Rito. Muchas gracias.